Hola, ¿qué Ahí tal? está. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos tenerte, lógicamente, para hablar de este femicidio, ¿no? En Entre Ríos, precisamente allí en Concordia, esto que sucedió el lunes por la noche. Básicamente, bueno, qué es lo que se sabe del caso hasta el momento para empezar a meternos y que la gente también de Santa Fe se interiorice un poquito en lo que sucedió? Bueno, lo que nos ha generado es un impacto muy grande para empezar a los concordienses. Esto tuvo lugar exactamente a las 21:44. Digo esto por las cámaras de seguridad Sí, que registran sí. el momento del hecho. Y la verdad que nos tiene a todos, bueno, no es la primera vez que pasan hechos de esta naturaleza, o sea que, bueno, tristemente solo es cuestión de ver la tele tal cual estabas Ujú. describiendo y, bueno, ver los medios de comunicación en general. Ocurre que acá en Concordia, bueno, ocurrió en la semana, fue el día previo, digamos, al Día de la Mujer, fueron 2 Exactamente. días, 48 horas antes del Día Internacional de la mujer trabajadora y todo lo que eso significa, por Ujú. eso ha tenido una connotación superior, digamos, a lo que habitualmente, bueno, desde ya Sí, genera sí, por un supuesto. impacto extremadamente negativo, digo esto por la lucha de la mujer, por la lucha de la sociedad toda, ¿no? Ujú. De la paridad de género, que esto es algo que se viene ya trabajando muy fuertemente en todos lados. De hecho, aquí en Concordia, en Entre Ríos, tenemos lo que conocemos, y a nivel país también, la ley Micaela. A pesar de eso, digamos, a pesar de un montón de cosas, Sí, todavía sí, tenemos que sí. estar soportando hechos de esta naturaleza. Como todo, ¿no? Yo como Ujú. papá, como periodista, como papá de mujer, de una niña, Sí. digamos, ¿no? Entonces, es como que nos golpea de una manera muy hostil, muy hostil. La verdad que, bueno, lo que mencionás es así, y con la sensibilidad que bien mencionaste que provocan también estos días, con la búsqueda de la concientización también en ese sentido, siempre es aberrante y siempre conmueve que suceda esto, pero bueno, lógicamente que en esta semana la sensibilidad muchísimo más a flor de piel en este sentido. Preguntarte acerca del caso en concreto, un poco para desglosar lo que sucede. Bueno, esto sucedía, como bien decías, el lunes, en horas de la noche, casi las 10 de la noche, se efectúa este ataque. Él estaba como obsesionado con ella, es la información que tenemos. ¿Qué es lo que saben ustedes ahí en Concordia respecto al caso y los detalles que puedas contarnos? Sí, todos los caminos conducen a que el flaco está obsesionado con ella. Eso definitivamente no se llama amor, se llama, No, por tiene supuesto. tiene otra cuestión Sí, patológica y sí. lo concreto es que, bueno, aparentemente esta persona no era la primera vez, ya había un antecedente. De hecho, cuando se produce esa circunstancia fatídica de la muerte, 2 chicas estaban con ella, acompañándola, de hecho estaban con ella porque ya se la veían venir, sabían que este flaco estaba ahí afuera, y entonces cuando bajan de una escalera, la chica vivía en un primer piso, estaba alquilando en una casa, cuando bajan por una escalera de metal, eh, digamos, el tipo arremete y las Sí. chicas salen corriendo, y cuando salen corriendo van a parar a una roticería. En la roticería, que se encuentra a 2 cuadras más o menos del lugar, porque salieron Ujú, espantados del lugar, ujú. empiezan a contar, la acosaba, ya sabíamos que esto iba a pasar, o sea que es de presumir que venía, digamos, ya sufriendo este acoso. No era la primera vez que la chica sufría acosos de esta naturaleza, porque de hecho se registra en lo que se denomina aquí la Fiscalía de Género una denuncia, pero no contra este pibe, no contra Carlos Pasarela, Sí. sino contra otra persona. Digo esto para dejar un poco a salvo a la Fiscalía de Género porque salió en las últimas horas como que esta chica lo había denunciado con anterioridad. No, y no es Clave ese así. dato que estás aportando, clave. Sí, es clave. Después hay una serie de hechos que dan cuenta que el tipo la tenía muy bien pensada. En principio, días antes, no sé precisar cuántos días antes, pero días antes nada más, Ujú. el tipo se había comprado una 9 milímetros, una pistola, Sí, sí, un sí, un arma de arma. fuego, y lo cierto es que la registró, le puso a su nombre. Entiendo que no conozco mucho de armas, ni tampoco de la cuestión jurídica en ese sentido, pero entiendo que para portar armas tiene que haber, digamos, como un soporte psicológico, algo que atravesar, digamos, como para poder, más que nada, tener un arma, ¿no es cierto? Bueno, Exactamente, la como verdad que algún tipo de prueba, alguna cuestión así. No es que cualquiera puede ir a comprar un arma, a lógicamente. eso Sin me refiero, embargo, ¿no? Eso, él pudo claro. hacerlo. Sin embargo la tenía, ¿no? Ella tenía su nombre y Ujú. todo. Bueno, lo cierto es que, mirá vos, algunos detalles, ¿no? El tipo había escrito una carta. En la carta había dicho, estoy cansado de boludeo, mi límite, eh,
digamos, estoy ya al límite del boludeo o del histeriqueo. No puedo precisar digamos, no puedo ser demasiado preciso porque yo no vi Sí. la carta. Sí me la han narrado desde Fiscalía. Como que, bueno, estoy cansado de todo este boludeo, mi límite es esto que me está pasando, cualquier pregunta que tengan vayan a mi tumba. Eso es lo que decía la carta. Y Eso se presume que la escribió que momentos antes, horas antes de efectuar este ataque contra Valeria y posteriormente suicidarse. sí, suponemos que sí. La verdad que yo eso entiendo que es materia de investigación. Yo Sí, te cuento esos elementos objetivos que bien, estaban bien. con él en el momento de él efectuarse un disparo, ¿no es cierto? Cuando llega la Sí. policía, porque él se termina matando a los 2 minutos después de producir Claro, este hecho. él tenía la Había, carta, digamos, entre sus pertenencias cuando se suicida. exacto, estaba en el Bien, baúl, en la bien, parte de atrás del bien. auto, en el Ajá, asiento de atrás. perfecto. En el asiento de atrás había una soga, gas pimienta, o sea que se nota que tenía muchas ganas de Sí. hacer daño. El pibe Deliberadamente, que, digamos, estaba que pensado estaba el ataque. muy perdido, exactamente. Y lo cierto es que, bueno, termina convirtiéndose todo esto. Y otro dato importante también, fíjate vos hasta dónde llega la planificación y todo el mecanismo previo, ¿no? El tipo tenía tapones en los oídos, o sea, cuando la justicia llega, cuando la policía llega al lugar y encuentra el cuerpo tirado hacia adelante en el volante de su vehículo, es un Ford Fiesta blanco, es un Ford, sí, es un Ford Fiesta, bueno, lo encuentran con Sí, tapones en el oído, o sea que el tipo se recontra preparó, digamos, ¿no? O sea, y ella trabajaba él era el dueño, digamos, de un lugar de cortes de telas, sí, etcétera, sí, sí. y bueno, ella aparentemente trabajaba ahí hacía un tiempo y bueno, lo cierto es que se convierte en un hecho típico, muy Sí, por típico, supuesto. donde no deja absolutamente nada para los familiares, porque imagínate, el loco es un femicidio seguido de suicidio. Vos imaginate, ponete un ratito en el lugar de la familia, no tiene ni siquiera, la familia no le queda absolutamente nada, ni siquiera para ir a reclamar a los Exactamente. tribunales, digamos, ¿no? La verdad que es tremendo lo que estás comentando, Eduardo. Te juro que trato de ponerme en ese lugar y ni siquiera tratando de empatizar sé que podría sentir lo que seguramente está sintiendo esta familia, donde el resarcimiento o de alguna forma la sensación de justicia que Exacto. nunca es completa, la verdad que nada te devuelve a tu ser querido, pero en esta situación creo que eso se agudiza muchísimo más. Ahora, Eduardo, ¿cómo estás? Manuel Loche te saluda. Hola, Hoy, bueno, Manuel. justo hablábamos en privado esta mañana y bueno, me comentabas también que lo que decías al principio, ¿no? De la nota que también un poco Concordia, conmovido y movilizado justamente por el femicidio, que termina siendo lamentablemente una vida menos, pero también por lo que significa la fecha en sí. Concordia, ¿cómo trabaja en estos temas? Porque me imagino que habrá habido marchas, también pidiendo por justamente justicia de Vale Leoncino, la Fiscalía, Justicia, hay un grupo también que acompaña. ¿Cómo trabaja Concordia en ese sentido, con denuncias, no sé, algo que nos puedas contar? Bueno, Concordia se convierte prácticamente en un faro en ese sentido, porque, bueno, más allá de que no hubo puntualmente una marcha por, Bien. por esto, digamos, porque no deja margen a la justicia. Vos imagínate que el tipo termina de cometer ese hecho y es tan típico, digamos, de quitarse la vida después, que termina siendo un círculo tan feo, tan horrible, que termina quitándose la vida el tipo que Mm. debiera pagar por esto. Ujú. No hubo marcha puntualmente, pero sí hubieron muchísimas marchas. De hecho, Concordia se convierte en una de las primeras ciudades, al menos en la provincia de Entre Ríos, tener una propia fiscalía de género compuesta por 4 o 5 operarios de la justicia, operadores de la justicia, fiscales, ¿no es cierto?, que tienen muchísimo trabajo en ese sentido, tiene una respuesta muy importante. Te lo digo porque yo en varias ocasiones los he necesitado, digamos, como profesional y están siempre muy predispuestos y no tienen ningún problema en ocuparse de manera muy rápida en el tema. Y lo concreto es que terminan convirtiéndose Concordia en ese sentido porque han pasado cosas muy crueles. Sí. Acá en Concordia, si ustedes googlean, por ejemplo, el caso de Everrul, si ustedes googlean Ujú. Everrul, se van a encontrar un hecho realmente muy lamentable ocurrido hace 7, 8 años, donde también es un antecedente muy fuerte en materia de violencia de género aquí. Entonces, se ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras, nosotros venimos con patrones culturales muy fuertes que realmente cuesta tanto desterrarlos. De hecho,
cuando se produce, por ejemplo, cada año el Día de la Mujer o cualquier Sí. evento relacionado, siempre hay personas que es como que se revuelcan intolerantemente frente a este avance, digamos, a este deseo de la paridad de género. Hay gente que le molesta enormemente, siempre están Lamentablemente en buscando, Santa Fe te diría que también, Eduardo. Sí, sí, es una bueno, vos sabés constante. que siempre están buscando Ujú. un ejemplo como para poder validar Sí, su, sí. su mecanismo de desprecio a las mujeres que pretenden vivir la vida sin miedo, andar caminando por una vereda y se tienen que cruzar con un chico y no Sí, estar pensando qué le va a pasar. O sea, es muy triste porque a mí como hombre me ponen en un lugar horrible. sí, sí, A por mí supuesto. no me gustaría que duden de mí. Sin embargo, cada vez que me encuentro solo caminando en una vereda a la noche y viene una chica de frente, se cruza de calle y está muy bien porque han hecho tan mal las cosas Mm. las generaciones anteriores, que me la tengo que fumar también, ¿viste? Yo no le voy a andar explicándole, mirá, che, yo no soy de esos tipos que lamentablemente te lo tenés que fumar. Y tienen mucha razón muchas veces las chicas con sus Sí. mecanismos de defensa, porque la verdad es que hemos hecho las cosas tan mal. Pero bueno, hay una fiscalía de género muy fuerte, la verdad que aquí se trata de enseñar con lo que se denomina la ley Micaela, como para Ujú. que todos los funcionarios públicos tengan una perspectiva de género a la hora de cumplir sus funciones. Pero bueno, es como que nada descansa por ahora, ¿no? No, lamentablemente hay mucho trabajo por hacer, si bien se avanzó, como vos bien lo mencionabas, Santa Fe en una situación similar, te diría, preguntarte cómo estamos respecto a cifras de violencia de género, de femicidios en Concordia y en Entre Ríos, ¿no? Si tenés algunos de esos datos que nos puedas hacer una pintura al respecto. Bueno, te lo debo porque lo pedí hace una semana y Sí, la verdad que no para la Fiscalía de Género acá, me pidieron perdón hoy a sí. la mañana de vuelta, ni siquiera me lo consiguieron, pero bueno, sé que tenemos estadísticas muy altas. De Ujú. hecho, yo te cuento algo, yo soy abogado también y Sí. bueno, me ocupo en algún punto de las cuestiones de género y te puedo asegurar que tenemos un altísimo nivel Mm. de violencia, ¿no? O sea, no estamos hablando ¿Te parece que va eh, en aumento año a año respecto a eh, cifras, a grandes rasgos? yo lo que pienso es que las mujeres ahora no dudan. Acá hay un mecanismo muy aceptado de automáticamente plantar una denuncia y a partir de ahí arrancar, digamos. Entonces entiendo que muchos hechos no terminan produciéndose de manera letal como este que tuvimos que Bien, sufrir el día bien, lunes, bien. porque justamente las mujeres se protegen. Entonces, pero lo que sí queda claro es que los actos violentos Sí, están, sí. existen, y no sé si han crecido. Yo supongo, quiero pensar que han disminuido, porque Ujú. en algo las cosas tienen que ir mejorando. Lo que pasa es que hay Lógico. una visibilización muy importante y en esto las mujeres han trabajado mucho, digamos, ¿no? Mm. Sí, totalmente. Respecto a esto que mencionabas, me quiero detener en un detalle que mencionabas, a las denuncias. Muchas veces, por ahí vemos en los medios nacionales, en diferentes provincias, también ha sucedido acá en Santa Fe, y esto que aclarabas también respecto a este caso en particular, que no había una denuncia frente a este agresor, sino frente a otro, pero cuando en Entre Ríos se hace una denuncia, ¿se le da seguimiento inmediatamente? Esto te lo pregunto porque muchas veces nos enteramos de femicidios donde hubo hasta 15 denuncias en alguno, y finalmente esa chica termina perdiendo la vida siendo asesinada a pesar de haber denuncias previas. Sí, porque acá, al menos acá en Concordia, Ujú. funciona lo que se denomina la comisaría del menor y la familia. Y la verdad que hay una sinergia muy grande entre la comisaría del menor y la familia, la Sí, fiscalía de género y también los jueces, ¿no es cierto? Los jueces de garantías que son realmente, en ese sentido, bueno, tienen toda una maquinaria muy aceitada, digamos, como para poner rápidamente en orden. De forma que, digamos, por un lado esto es algo que funciona, la verdad que yo debo reconocer que funciona, pero por otro lado también hay mucha violencia de género que no se denuncia sí, sí. y que son esos hechos donde terminan muchas veces, digamos, mujeres siniestradas, ¿no es cierto? Y la verdad Ujú. que terminan en situaciones muy complejas. Concordia, el problema que tiene, como muchas de las localidades del país, tiene una marginalidad muy grande. Aquí nosotros en Concordia tenemos lo que se denomina la producción de cítricos y arándanos, y viene muchísima gente a vivir a Concordia año a año, más de 1.000 Ujú. personas, con lo que termina viniendo gente en una vulnerabilidad muy importante, con lo cual están muy lejos de poder acceder a la justicia porque ni siquiera asumen que hay una justicia que las puede proteger a las Claro. mujeres, donde se crea un caldo de cultivo muy importante y la verdad que hay muchas mujeres muy violentadas que ni siquiera
saben que existe una justicia que las puede proteger, ¿no? Tremendo, realmente. Eduardo, también consultarte sobre la relación que tenían ellos dos. Vos recién mencionabas que ella existía la posibilidad de que trabaje en un local de telas, pero ellos se conocían, a ver, ¿tenían alguna relación un poco más íntima o era solamente laboral su relación? Bueno, está buena la pregunta porque hay dos versiones sobre eso, ¿no? Cuando nosotros recién empezamos a involucrarnos en el tema y a investigar un poco, la información que teníamos, y de acuerdo también a lo que señalaba el doctor Mario Guerrero, que es un fiscal, que es uno de los 3 fiscales que rápidamente se ocuparon del tema, bueno, señalaba que en verdad ellos se conocían porque había una relación laboral en el medio, pero no había una relación amorosa. Eso era lo que a priori nosotros teníamos como dato. De hecho, de manera oficial seguimos teniendo ese dato. Ocurre que las 2 chicas que salen espantadas, que fueron testigos directa del hecho, ellas cuentan que había una relación, que de hecho el pibe, digamos, estaba esperando una bolsa de ropa. Supuestamente habían salido hasta hace algún tiempo, él no pudo tolerar que ella lo dejó, este es el dato de las chicas, Sí, ¿no? sí. O sea, que contaron ahí en ese lugar donde fueron a parar. Que de hecho la persona que estuvo con ellas 2 fue el que me contó, digamos, directamente lo que escuchó. Y Sí, bueno, sí. y lo cierto es que ese día él fue a buscar o ropa o algo por el estilo. La chica sabía que él iba a estar ahí porque supuestamente le había avisado, algo por el estilo, y es por eso que estas 2 amigas fueron a acompañarla esa noche para evitar que el tipo, bueno, tome algún tipo de represalia. ¿De qué? De que ella se había conseguido otro chico, que estaba saliendo con Mm. otro chico. Ese es otro de Sí, los elementos que giran en torno de esta cuestión, porque ni siquiera en los femicidios podemos hablar de móvil. O sea, claro. no hay móvil en un Eso quería femicidio. preguntarte ya en tu rol como abogado, digamos, una versión o la otra podría cambiar, por ejemplo, la carátula de la causa. Bueno, de todas maneras no hay causa, a ver, pensando que no, pero ¿cómo se trabaja eso, digamos, respecto a lo legal? En nada, porque No, cuando no, se o sea, esto queda configura, en la nada, digamos. queda en la nada, Claro, porque cuando se configuran elementos que terminan, digamos, terminan en un femicidio, el sí. femicidio no tiene móvil. El femicidio es se mata por el solo hecho de ser mujer y no Mm, era de él. Vos no sos mía, no sos de nadie, pum, te sí, mato, sí. horrible, ¿no es cierto? O Sí, sí, un sea, espanto, por obvio, eso, por por supuesto. eso no tiene móvil, no es un homicidio cualquiera donde vos decís cuáles fueron los elementos que movilizaron a una persona, Claro, que motorizaron para tomar tal o cual determinación, digamos. Acá no, pues se trata de matar por el solo hecho de ser mujer, de no ser pertenencia de alguien. sí, sí, Entonces termina cayendo en un hecho totalmente desgraciado. Sí, después, bueno, quedará por la vía civil algún tipo de reclamo, digamos, sí, para los familiares, porque, bueno, se trata de la pérdida de una vida, sí, pero sí, desde el punto de vista penal es como que se agota en sí mismo el tema, ¿no? Porque da un círculo tan sí, sí, horrible y sí. eso es lo triste que tienen los femicidios, ¿no? Ujú. Especialmente cuando son seguidos de suicidio. O sea, ¿qué queda? Sí, cuánto vacío. Comidilla para los periodistas, que Sí, nosotros sigamos sí. investigando. Bueno, tampoco es tan inútil, porque en última instancia, a ver, validemos un poco nuestro trabajo como Por periodistas. supuesto, por supuesto. Entiendo, claro, entiendo que todo lo que nosotros podamos seguir investigando y llegar hasta el fondo puede llegar a ser muy útil como para ir viendo en otros casos que se vayan prendiendo alarmas, ¿no es cierto?, Ujú. para evitar llegar a situaciones como estas, ¿no? Eduardo, agradecerte enormemente por esta comunicación. La verdad es que nos has hecho una pintura acerca de este tremendo caso. Lamentablemente nos tuvimos que comunicar por una situación tan aberrante como esta. Pero bueno, excelente tu trabajo. Nos has explicado, pero impecablemente. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Ojalá que nos podamos comunicar en un futuro por otras cuestiones un poco más, un poco mejores, ¿no? Un poco más alegres en todo caso, pero el compromiso de seguir en comunicación, ¿no? Para todos estos temas y para hablar de Entre Ríos y de la región como siempre. ¿Te parece bien? Dale, con gusto, chicos, un abrazo muy grande, estoy al teléfono cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde, Eduardo. Igualmente, hasta luego. Bueno, dialogábamos entonces con Eduardo Díaz del Medio Central de Noticias, del Canal 2 de Concordia, acerca de este femicidio, ¿no? De Valeria Leoncino.